Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa de Curiosa Ciencia. Mi nombre es Isabela Torres y le quiero dar la bienvenida a todos los estudiantes que en estos momentos de neuromarketing me han solicitado que quieren aprender más sobre las partes del cerebro. Así que vamos a iniciar. Es un tema complejo, pero voy a ser didáctica, voy a utilizar algunos materiales y bueno, vamos a comenzar. Inicialmente me gustaría mostrarles esto, ¿sí? Voy a acercar un poco a mi cámara. Esto es lo que vendría siendo el sistema circulatorio. Estas son sus partes. Y por otro lado les quiero mostrar el sistema digestivo. ¿Sí? Es muy didáctico, esto se pueden quitar y poner fichas, ¿sí? Con las partecitas que tiene cada uno. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Una vez mostrándoles como un poquito del cuerpo, ahora sí vamos a entrar a lo que es el cerebro. Para ello voy a usar unas fichas bastante didácticas que yo misma realicé. Un poco de plastilina, un poco de pegamento, por ahí icopor, en pintura. Así que el resultado final fue esta belleza. ¡Ah! Bueno, les voy a explicar sobre el cerebro. Así que vamos a comenzar. Me voy a acercar bien para que me puedan ver. Vamos a iniciar. Cuando nosotros hablamos del cerebro, es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano. Está compuesto alrededor de 1.000 millones de células nerviosas. Imagínense que este modelo que ustedes están viendo aquí tiene 1.000 millones de células nerviosas o neuronas, que están acompañadas de unas células de soporte, las gliales, que pueden comunicarse con señales electroquímicas mediante 1.000 millones de sinapsis y 1 millón de kilómetros de fibras interconectadas. Cuando yo les hablo de la sinapsis, para que ustedes me entiendan, es el proceso de comunicación entre neuronas, que está mediada por una neurona presináptica y una serie de elementos químicos llamados neurotransmisores. Es decir, es una transmisión electroquímica. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a continuar, ¿ok? Normalmente en el neuromarketing hablamos de que hay tres cerebros. Hay un cerebro básico, un cerebro límbico, un cerebro neocórtex. Le llamamos la triada, pero no nos vamos a profundizar en eso porque ese es tema para otro capítulo que más adelante vamos a tratar. Entonces vamos a comenzar ya como tal en cuanto a los hemisferios cerebrales. El ser humano utiliza solo el 10% del cerebro, por lo cual gran parte de su masa ósea, en términos de los hemisferios cerebrales, designa cada una de dos estructuras que constituyen la parte más grande del encéfalo. Son diferentes el uno del otro, pero inversamente simétricos, son asimétricos. Una cisura sagital profunda en la línea que divide los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Entonces, cuando hablamos del hemisferio, voy a ponerme así, voy a poner el cerebrito aquí, hemisferio izquierdo, por acá. Hablamos del razonamiento, hablamos del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, de la habilidad científica, de la habilidad numérica, del control de esta manito, que es la mano derecha. Y cuando hablamos del hemisferio derecho, esta belleza de acá, hablamos de la intuición, de la imaginación, del sentido artístico, del sentido musical. Hablamos de la percepción tridimensional, por lo menos los diseñadores manejan todo este tipo de temas, los comunicadores, los dibujantes, los pintores, todo lo que sea artístico, el pie derecho, y el control de esta bellísima mano que es la izquierda, los que tocamos guitarra, también, o sea, entre mis hobbies está tocar la guitarra, entonces por eso les digo, está mucho el manejo de estos hemisferios, este juego entre los dos y una coordinación, digamos, para la gente que toca batería, que toca guitarra, que toca violín. Vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a entrar con los lóbulos. Así que voy a sacar mi cerebrito, ¿sí? Voy a dejar el casquito acá por un ladito y quiero mostrarles. Voy a acercar mi cámara. Entonces, voy a mostrarles cómo se vería. Este vendría siendo el lóbulo parietal, el rosadito.
el lóbulo frontal, el amarillito, el lóbulo temporal, que estaría por acá, y hablamos de lóbulo temporal, lóbulo occipital. El occipital vendría siendo este de aquí, este moradito de aquí, ¿sí? Entonces, lóbulo occipital, lóbulo parietal, lóbulo frontal en amarillo, lóbulo temporal en verde y el ínsula, que vendría siendo, digamos, el lóbulo ínsula está un poco cercano al lóbulo temporal, ¿sí? Está más o menos como por esta área, ¿sí? Para que me entiendan. Entonces vamos a ir por partes y les voy a explicar cada una de ellas. Denme un momentico, ¿sí? Entonces cuando nosotros hablamos aquí del lóbulo frontal, este que está acá, este amarillito, hablamos del control motor voluntario de músculos, de esqueletos, de la personalidad, de los procesos intelectuales superiores de comunicación verbal. Cuando yo les hablo del lóbulo parietal, el lóbulo parietal es este rosadito de aquí, ¿sí? Para que me vean, me voy a acercar un poquitico para que ustedes vean. Por aquí, ahí se ve. Entonces hablamos de la interpretación somatoestética, hablamos del entendimiento de hábitos y formulación de palabras, hablamos de expresar pensamientos y emociones, de interpretación de texturas y de formas. Entonces, este es el lóbulo parietal. Lóbulo parietal, lóbulo frontal. Vamos a continuar con el lóbulo occipital, esta vallecita aquí de morado, que es la interpretación de movimientos, el enfoque de los ojos. Ojo, ojo aquí con esto porque no estamos hablando, ya si hay un problema, digamos, por ejemplo, las personas que son daltónicas. Hay un proceso más de fondo, no es tanto, si el problema es de la vista, se trata con el oftalmólogo. Si el problema ya es como de algo aquí con el cerebrito, pues eso va para cirugía. Entonces aquí hablamos de la interpretación de movimientos, del enfoque de los ojos, de la correlación de imágenes visuales con experiencias visuales previas y otros estímulos sensoriales de percepción consciente de la visión. Y cuando yo les hablo del lóbulo ínsula, que yo les había mencionado que estaba por aquí, hablamos de la memoria, de la integración sensorial, principalmente el dolor visceral. Entonces, ustedes me dirán, pero pues así a grandes rasgos, porque es que Isa no nos podemos memorizar eso, Isa pues estamos apenas iniciando, entonces vamos por parte entonces. Lóbulo frontal. Entiéndame esto como el área del habla motora y el área broca, que queda pues un poquito, no sé cómo les explico, por aquí más o menos, está en la parte como digamos de adentro de aquí, en una parte que se llama el área broca. Cuando yo les hablo del lóbulo, el lóbulo temporal que está por aquí, ¿sí? Este lóbulo temporal. Yo les hablo del área auditiva, les hablo de la interpretación de experiencias sensoriales, memoria, patrones visuales y auditivos. Porque acuérdense, si vemos el cerebro, los voy a poner aquí. Entonces yo les estoy hablando del lóbulo temporal, ¿no? ¿Qué queda aquí cerquita? Pues el oído. Algo así, por acá. Bueno, volviendo acá, vamos a hablar del occipital. El occipital son la combinación de imágenes visuales, reconocimiento visual de objetos. Cuando yo les hablo del lóbulo parietal, está aquí, les hablo de un área de interpretación general. Les hablo también de áreas sensoriales involucradas en sensaciones cutáneas y otros sentidos, ¿sí? Y cuando yo les hablo aquí del occipital, volviendo al occipital, también les hablo de las áreas motoras involucradas con los músculos voluntarios. Entonces, a grandes rasgos, esto vendrían siendo las más importantes. Así que vamos a continuar de las áreas funcionales del cerebro. Entonces, sí, Isa, pero esto es más profundo. Si a mí me habla alguien de medicina,
Si yo voy a hacer una investigación, yo necesito saber un poquito más de información. Dame más, listo, les voy a dar más información para que me entiendan. Cuando yo les hablo de las áreas funcionales del cerebro, hablamos del área motora, el área sensorial, los lóbulos, el área broca, el lóbulo temporal, tronco del encéfalo, el lóbulo parietal, el occipital y el área de Wernicke y el cerebelo. Entonces, cuando yo les hablo del área motora, hablamos del control de los músculos voluntarios, ¿sí? Cuando yo les hablo del área sensorial de la piel, hablamos de temperatura, de presión y de dolor. Cuando yo les hablo del lóbulo frontal, esta belleza de por aquí, ¿sí? Hablamos del movimiento, de la resolución de conflictos o de problemas, la concentración, por aquí radica, el pensamiento, el comportamiento, la personalidad o el humor, como ya les había mencionado, pero pues para retomar. Cuando yo les hablo del área broca, les hablo del control ¿de esto qué? Es el control del habla. Y cuando yo les hablo del lóbulo temporal, que está por aquí, hablamos de la audición, del lenguaje, recuerden, el oído, lenguaje y memoria. Cuando hablamos del tronco encéfalo, ¿sí? Del tronco encéfalo, hablamos de la conciencia, hablamos de la respiración, de esto que medimos por aquí con el estetoscopio, ¿sí? Que vendría siendo nuestro ritmo cardíaco, ¿sí? Que esto lo usamos mucho en medicina y lo ubicamos en diferentes partes del, digamos acá, cerca del área del corazón, también en la parte posterior de la espalda. Cuando yo les hablo del lóbulo parietal, que es este rosadito de aquí, hablamos de las sensaciones, del lenguaje, de la conciencia corporal, de la atención. Cuando yo les hablo del occipital, esta belleza aquí en morado, hablamos de la visión, de la percepción. Cuando yo les hablo del área de Wernicke, hablamos de la comprensión del lenguaje. Y cuando yo les hablo del cerebelo, el cerebelo está pues un poquito por acá abajo. Hablamos, bueno, para que me entiendan, cerebelo por acá. Hablamos de la postura, ¿sí? Que yo esté derecha. Hablamos del balance. Entonces, digamos, les voy a poner un ejemplo. Si yo les hablo, voy a correrme un poquito, me voy a levantar. Si yo les hablo de balance, yo les hablo de coordinación de movimientos, ¿qué trabaja? El equilibrio. Entonces, el equilibrio vendría siendo algo así. El equilibrio vendría siendo algo así. ¿Sí? Eso es equilibrio. Retomando, porque esto normalmente no se los explican en una clase así. Vamos a continuar. Entonces, hay un área prefrontal, hay un área motora, hay una corteza motora primaria, hay un surco central, una corteza somatosensorial primaria, hay un área del sabor, vean el sabor por acá, el área de asociación de somatosensorial, el área visual associative, aquí corteza visual, el sector que está más abajo por acá, el sector cognitivo lingüístico del área Wernicke. Por acá volvemos como con la corteza auditiva primaria, el área de asociación auditiva y el área motriz del lenguaje y el área broca. Vamos a continuar. Es importante resaltar, digamos, en medicina se utiliza unos homúnculos sensitivos y unos homúnculos motores. ¿A qué yo voy con esto? Esto es complejo de explicárselos, así que es básicamente esto. Los hombres normalmente tienen un área sensitiva más relacionada con la boca. Entonces, ¿qué es el homúnculo? Imagínense un muñequito de un hombre en el que las partes más grandes son las que más requieren el uso de neuronas en cuanto a lo sensitivo, ¿no? Entonces, para el hombre es la boca, es el área de los genitales, las manos, porque nosotros usamos las manos para todo, y los pies. En cambio, por el área motora se utiliza más
lengua, que es con lo que yo hablo, las manos. Entonces, en cuanto a lo que requiere esa movilidad, cuando ya vamos a entrar a hablar del sistema nervioso. Entonces, en el sistema nervioso está central, periférico, autónomo. Cuando yo les hablo del sistema nervioso, esto no es lo más ideal, pero pues imagínense un cuerpecito, ¿sí? Imagínense un cuerpecito, póngalo en su mente. Este es el sistema circulatorio, pero les estoy pidiendo su imaginación. Imaginen que esta es la figura de un sistema nervioso, ¿sí? Entonces voy a dejar aquí un ladito mi cerebro y no le voy a... Ah, no, lo voy por acá. Por si más adelante les tengo que explicar algo más. En el sistema nervioso central está la médula espinal, el encéfalo que vendría siendo, digamos, esa masa llena de circuncisiones, ¿sí? Con estas rayitas y cisuras. Y finalizan, digamos, hasta donde va por acá. Cuando yo les hablo del cerebelo, que ya les había explicado, coordinación, equilibrio, que me vieron por allá haciendo la figura, y la médula espinal. La médula espinal, digamos que son todas esas vértebras y esos nervios que llegan hasta los músculos. Entonces, cuando ya les hablo del periférico, hablamos de esos nervios, ¿sí? Que van bajando por acá, y inervan músculos y órganos. Y yo cuando les hablo de inervan, porque este es un tema, eso es un término de la medicina, hablamos de un nervio que llega hasta algún punto, para que me entiendan. Y el autónomo sería ese control voluntario, en el que están un sistema sináptico, simpático, y sistema parasimpático. Pero pues no nos vamos a entrar mucho en ese tema. Entonces yo cuando ya les hablo del sistema nervioso central, hablamos de que está encargado de las funciones intelectivas, de procesar esa información sensorial entrante y coordina las funciones intelectivas y la función sensorial. Entonces, aquí hablamos de eferencia y aferencia. Entonces, cuando yo les hablo de la aferencia, digo la eferencia, es cuando del cerebro sale información. Y cuando yo les hago de aferencia, es cuando recibe información. Entonces, por vía aferencia. Entonces, el uno sale, eferencia, y el otro entra, que es aferencia. Entonces, dentro de este sistema nervioso, se divide en un cerebro que se conforma por tallo encefálico, ¿sí? Está por acá más abajo. Por acá tallo encefálico, el cerebelo por aquí, que parece, si lo cortamos, parece un arbolito, un trebolito. Y este tallo encefálico se divide en un bulbo raquídeo, ¿sí? Por acá el puente valorio y una protuberancia y el mencéfalo. Entonces, por otra parte, está la médula espinal, que tiene unas tres funciones. Las voy a dejar clarísimas. Realizar actividades reflejas. Segundo, controlar movimientos de las extremidades, ¿sí? Las extremidades. Y recibe un proceso de información sensorial. ¿Listo? Entonces, cuando yo les hablo del sistema nervioso humano, digamos que tiene una composición que va hasta por acá, hasta la cervical, ¿sí? La cervical que se ubica por acá, ¿sí? Hablamos de la lumbar, hablamos de la cervical, hablamos del sacro, pero ya estamos hablando aquí de, me voy a levantar para que me vean, algo aquí más abajo. Entonces, eso sigue bajando. Y a cada una de esas partecitas le ponemos ese nombre. Entonces voy a continuar para seguirles explicando. Cuando hablamos de las partes del sistema nervioso central y sus funciones, me voy a detener porque eso tengo que explicárselos muy bien. Así que vamos con el tálamo y los núcleos grises. Es una estación intermedia entre la corteza y el tronco cerebral. ¿Sí? Entonces hay un control de movimientos y del tono.
Cuando yo les hablo del hipotálamo, que es vital en el neuromarketing, ustedes que lo están estudiando, hablamos de la memoria a largo plazo, ¿sí? Cuando yo ya les hablo de este hipocampo, hablamos también de un sistema límbico, donde es la sede principal de la memoria, del aprendizaje, que es vital tanto en este tema de la educación. A mí que me gusta mucho la pedagogía. Entonces, forma parte de este sistema límbico, que es el principal rector de las emociones. Acuérdense que más adelante en otro video voy a tratar y voy a explicarles sobre, sobre los tres cerebros, en la triada, pero básicamente a grandes rasgos. Hablamos del sistema límbico, que es más que todo como del manejo de la parte emocional. Hablamos del córtex, que es más racional, y el reptil, que es más instintivo. Entonces se dice que pues el reptil tiene una asociación con, digamos, con los lagartos y demás, porque está más relacionado con la supervivencia. El límbico es más como relacionado con los mamíferos y el córtex está más relacionado con esta toma de decisiones racionales. Pero ustedes que están estudiando neuromarketing, más que todo saben que el consumidor no es 100% racional. El consumidor se guía mucho por la parte emocional y recuerden que para tocar estas fibras y emociones y la forma de llegarle también es por la parte sensorial. Por eso les estoy explicando todo esto, de que esto hace aquí, de que esto hace allá, porque ustedes en sus campañas, en sus estrategias, tienen que pensar justamente en eso. Sí, sigamos. Hay una breve aclaración. Vamos a continuar. Cuando yo les hablo del hipotálamo, ojo, hipocampo, ahora hipotálamo, es el control de la supervivencia, de la ingesta, de la temperatura, ¿sí? De mi temperatura. Cuando estamos fríos nos ponemos acá las manitos. Pero entonces, el hipotálamo está con todo esto de la temperatura, la defensa y la parte sexual. ¿Sí? Cuando yo les hablo de la corteza cerebral, acá más o menos cubre esta superficie cerebral y elige las funciones superiores de las que somos conscientes. ¿Sí? Entonces, dentro de ella está la percepción sensorial, los 5 sentidos, y seguimos, usted ya las conoce. El movimiento voluntario, el hecho de que yo me mueva, que me estire, que levante el pie, corteza cerebral. El lenguaje, con esto que hablamos y que vamos desarrollando desde la infancia, por un proceso de educación, más que todo por parte de la mamá, influye demasiado. Las emociones y los pensamientos. Ya cuando les hablo del cerebelo, por acá más o menos más abajito, hablamos del centro de esta coordinación. Entonces, un ejercicio que a uno le ponen normalmente cuando uno está en el colegio es, me voy a levantar otra vez, voy a levantarme así, para que ustedes me vean. Entonces uno lo pone de pie. Entonces uno se pone derechita, ¿sí? Voy a cerrarme aquí mi bata, que se me abrió. Entonces me dicen derechita, Isabela. Listo. Entonces, en una, vamos a hacer así, pero no sobando el estómago, sino por afuera. Y en este vamos a hacer así. Y viceversa. Otro ejercicio, sobre todo para los que son músicos. Qué pena que tenga el ruidito ahí de fondo. Para los que son músicos, espérenme ahí porque les tengo una sorpresa. Bueno, aquí están tratando con alguien que es multitarea. Entonces, cuando voy a bajar un poquito mi cámara para mostrarles, cuando yo hablo de estos temas. Entonces, ejemplo.
hablamos de este control de movimientos que sean fluidos y coordinados. Miren esto. Yo no estoy presionando teclas, cuerdas, yo estoy haciendo ejercicios de coordinación. ¿Sí ven? Llevo un arpegio en esta parte de acá y en este lado llevo unos acordes. Bueno, ese era un breve ejemplo como para que vean este tema de los movimientos fluidos y coordinados. Vamos a retomar el tema. Disculpen si a veces, pero me parece didáctico hablarles así, porque es que normalmente ustedes les dan una clase en neuroanatomía y no les tratan, no les explican de estos temas de este modo. Entonces, por eso es tan importante, pues yo tengo unos estudios en comunicación y esto me sirve mucho para explicarles a mis estudiantes. Bueno, cuando hablamos del tronco encefálico, volvemos al cerebro. Controlamos las funciones vitales, el latido cardíaco. Entonces yo me pongo aquí. Están un poquito acelerados, ¿no? Pues yo sé que este tema es complicado, pero vamos pasito a paso. Yo me escucho bien, pero pues yo ustedes los veo un poquito acelerados, me van a decir, Isa, es mucha información, pero pues lo importante es que ustedes aprendan de esto. Entonces, retomando, está el ritmo del sueño, ¿sí? De la vigilia. Estoy pendiente de cada cosa. Hablamos de la respiración. Para los que cantan, ¿sí? Es muy importante esto. Es vital la respiración, sobre todo la que es con el diafragma. También hablamos de los sentidos de los movimientos de la cabeza, del cuello. De la médula espinal hablamos, como ya les había mencionado antes, que comunica el cerebro y los nervios periféricos. ¿Sí? Va bajando hacia acá. Sí. Va guiando hacia estos nervios periféricos. Conduce unas sensaciones al cerebro. Sí, a este cerebro. Y lleva unos impulsos a unos movimientos voluntarios, los que son involuntarios. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, digamos, con nuestras acciones, con qué miramos, qué no. Vamos a entrar a hablar de las neuronas. Estas neuronas, toda neurona tiene una fibra filiforme, que es blanca como esta bata, ¿sí? Sale a cada uno de los extremos, ¿sí? Imagínense, pero mejor si se los dibujo, ¿no? Porque supone que se lo estoy explicando, ¿no? Yo no soy la mejor dibujante, por eso dicen que los de medicina no dibujamos. Los de medicina explicamos, tratamos muy bien todos estos temas, pero acá para que medio me entiendan, es como una vaina así. Esto no es que sea lo mejor, el mejor dibujo. Les voy a ser honesta, está chueco. Antes de que me critiquen, por favor. Suavecito conmigo. Pues es algo así, ¿sí? Pues tiene varias cositas así por todos lados, ¿sí? Está despelucada esa neurona, para que me entiendan. Entonces, acá en la parte de esto le llamamos, esta parte despeinada, le llamamos la dendrita. A esto de acá le llamamos soma, ¿sí? Y esto por acá, esto se extiende hasta acá, esto vendría siendo el axón, ¿sí? Y por acá estaría un cono
axónico. Y por acá más abajo, Dios mío, yo que no dibujo, pero bueno, voy a tratar de explicarles esto, pero no sé cómo realmente, porque es que no soy dibujante. Eh, este se le llama mielina, por acá, más o menos, más abajo es como una cosita así. Entonces hablamos de una célula presináptica, de unos neurotransmisores, en fin. Entonces, les estaba mencionando, todas las neuronas tienen una fibra filiforme blanca que sale a cada uno de los extremos y cada fibra se conecta con las células nerviosas, lo que crea una red de comunicaciones que finalmente llega a todas las zonas del cuerpo humano. ¿Sí? Para que me entiendan. Entonces, acuérdense del homúnculo, ¿sí? Ese muñequito de hombre que tiene las vainas más grandes, por ejemplo, la boca, las partes genitales en los que tiene más parte sensitiva, o el homúnculo relacionado con la parte motora, que es como con lo yo que más muevo las manos. Entonces, para que me entiendan, cuando yo les hablo ya de la neurona, vamos a volver al cerebro, vamos a hablar de la neurona presináptica, ¿sí? Esta neurona presináptica trae una carga eléctrica, ¿sí? Imagínense algo así. Voy a dibujar. No es lo más ideal, pero es como para que medio siguen y no queden tampoco así como la deriva. Por acá abajo, voy a explicarles pasito por pasito, aunque me tienen en cuenta que no soy dibujante, ¿no? Por eso uno no estudia dibujo. Sería bueno que el médico estudiara dibujo. Acá dentro hay unas más. Esto obviamente no se va a ver así si ustedes ven en los gráficos de medicina, pero como les digo, es un ejemplo, por favor, no me juzguen mi dibujo. Entonces es algo así. Entonces yo les hablo que por acá arriba hay una neurona presináptica, por acá, ¿sí? Irían unos axones terminales, por acá irían esto, digamos con esto, sería una vesícula sináptica, esto es la neurona postsináptica, el receptor, que vendría siendo esto de aquí, y el neurotransmisor que se conecta como digamos con esta parte acá. Y acá hay lo que se llama hendidura sináptica, ¿sí? Les voy a poner los nombres para que se guíen y no queden así como tan a la deriva. Pueden anotarlo en su cuaderno. Es muy importante que ustedes que son estudiantes realmente verifiquen, analicen ese consumidor, sobre todo los estudios que ya se han realizado, que les sirvan de ejemplo, de guía. Es vital. Vesículas sinápticas. Ya estoy acabando. ¿Sí? Denme unos segunditos. Inicialmente no tenía planeado pues hacerles dibujos, pero dadas las circunstancias yo creo que es importante. Receptor. Obviamente esto no se va a ver así en la vida real, pero pues ahí como para que le tomen el screenshot. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Vamos a continuar. Entonces, cuando yo les hablo de los principales neurotransmisores, vamos a hablar con los nombres. Acetilcolina, ACH. Su localización es en el cerebro, médula espinal, sistema nervioso, periférico, en especial algunos órganos del sistema nervioso parasimpático. Las funciones son excitatorias en las sinapsis musculares, inhibitorios en el corazoncito. Recuerden el corazoncito por acá, pero pues, para que me entiendan, está por acá. Para que me entiendan ustedes, pero ustedes saben que los de medicina, pues que está más abajo, pero para que me entiendan.
Hay unos desórdenes asociados, ¿sí? Aquí era lo complejo. Las deficiencias de parálisis, eh, como curare y botulismo, que es una enfermedad, es la enfermedad del Alzheimer, que es otra, el exceso de contradicciones musculares violentas, pues pueden ser los desórdenes asociados. Cuando yo les hablo de otros de los principales neurotransmisores, está la dopamina, la localización, cerebro. Funciones inhibitorias. Y hay unos desórdenes asociados con la deficiencia, como la rigidez muscular y los temblores incontrolables, que uno queda así, que es el Parkinson, y que realmente sé que es esa enfermedad porque tuve un familiar que lamentablemente falleció, pero que sufrió mucho tiempo de eso, era mi abuelo. Y era complejo ver cómo esa enfermedad iba evolucionando, iba afectando a todos. Para comer tenía que tener un acompañante, una persona con tanta vitalidad y que pues a raíz de que por lo menos en Colombia la falta de inversión en el sistema de salud ha afectado a muchísimas personas, incluso antes de la pandemia. Esa es la razón por la cual yo les estoy hablando desde aquí, pero quiero hacer esto cercano, quiero hacer esto ameno, quiero que ustedes me entiendan y quiero ponerlo desde la perspectiva del estudiante porque yo también lo fui, ¿sí? Yo también pasé por eso, hay cosas que uno no entiende y que aún el profesor no sabe cómo explicárselos, o profesora. Entonces, la idea es explicarles esto de forma didáctica, que ustedes disfruten, disfruten, investiguen, porque esto es complejo, nada es fácil, pero ese es el punto. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Bueno, cuando hablamos de otro nombre de los principales neurotransmisores es la encefalinas y las endorfinas. Entonces, hablamos del cerebro, de la médula espinal, las funciones son inhibitorias, excepto en el hipocampo. Ojo ahí. Y los desórdenes asociados no están identificados hasta la fecha. Cuando yo les hablo del ácido butírico amino gamma, se le dice, la abreviatura es GABA, así se escribe. Les explico. Yo les pongo el nombre de cada uno de los que he mencionado, así la abreviatura. Sí, un momentico, para que ustedes me entiendan y lo comprendan. GABA. Perdón, me equivoqué. Serotonina. Hasta ahora hemos tratado ACH, DAE, este de aquí, el GABA, ¿sí? Acuérdense, ácido butírico amino. Y vamos en el GABA. Entonces, en el GABA está cerebro, algunos órganos del sistema nervioso sináptico, hay unas funciones excitatorias e inhibitorias, y las desórdenes asociadas pueden ser la depresión, que es algo que se está viendo mucho en la actualidad, sobre todo con el tema de la pandemia, sistema educativo. Les voy a comentar un caso que me llamó muchísimo la atención. En China puede que tengan, y en algunos países como Japón, tienen estas pruebas para medir el coeficiente intelectual, las tienen súper altas, a diferencia de otros países. Pero ¿qué pasa? La mayoría de ellos son estudiantes, son muy presionados. Los sistemas educativos no siempre son, para todo tipo de estudiantes no siempre son los más adecuados. Y lamentablemente la presión y los factores sociales, culturales alrededor han hecho que muchos estudiantes se suiciden en cuanto a tasas, en cuanto a cifras.
eh, y llegué una vez a tener algún acercamiento con, pues les comento esto porque tuve una amistad, un compañero que hizo un intercambio que venía de Japón y pues él habla español, ¿no? Y me comentaba eso. Bueno, pero vamos a continuar, no nos distraigamos. Vamos ahora con el NE, que es norepinefrina. Eh, Está cerebro, la localización cerebro, algunos órganos del sistema nervioso simpático. ¿Okay? Ay, discúlpenme ahí. Voy a hacer una aclaración. El que les acabo de mencionar de la depresión es el GABA. Digo, es el NE, es el NE, no es el GABA. El NE es el cerebro, algunos órganos del sistema nervioso simpático, excitatorio e inhibitorio de deficiencia que vendría siendo la depresión. Ese es el NE, disculpen ahí. El GABA, ácido butírico amino GABA, tiene una localización cerebro-médula espinal. Las funciones son inhibitorias, excepto en el hipocampo. Perdón. Las funciones ahí vendrían siendo el principal neurotransmisor inhibitorio. Entonces, repito, GABA, cerebro, médula espinal, principal neurotransmisor inhibitorio, deficiencia, convulsiones y deterioro mental. NE, acuérdese, el de la depresión, ¿sí? Funciones excitatorias e inhibitorias y la localización en el cerebro en algunos órganos del sistema nervioso simpático. Y la serotonina, que uno escucha mucho que la serotonina, que acá, que allá. Hablamos de la localización en el cerebro. Tiene unas funciones excitatorias e inhibitorias y está relacionada también con la depresión. Entonces, NE y serotonina, estos dos últimos de acá, están relacionados mucho con la depresión. Entonces, eso es a grandes rasgos, ¿sí? Es vital como que me entiendan de este tipo de información. Y bueno, ya yo creo que más explicado esto no puede estar. Ya llevamos 40 minutos. Espero que realmente lo hayan disfrutado. Haya sido bastante didáctico para ustedes, que hayan podido, pues, ojalá estuvieran aquí presencialmente conmigo, pues, por el tema de la pandemia, ustedes saben, pero sentir estas bellísimas piezas, vean, esto parece Art Attack, me siento orgullosa del cerebro. Pues acá en la parte interna se ve, como les había mencionado, lo del icopor, lo de la pintura, marcadores, colores. Pues obviamente no les puedo representar todo acá porque esto, pues yo no soy artista plástica, pero hice mi mejor esfuerzo, así que espero lo entiendan. Pero bueno, a todos los estudiantes que estuvieron acá presentes de neuromarketing o incluso otras personas que no son de neuromarketing, les quiero agradecer por pasarse por mi canal. Mi nombre es Isabela Torres Tamayo y nos veremos en una próxima ocasión. Fue un gusto hablar con ustedes, fue un gusto conocerlos, tener esta charla. Si me quieren hacer algún comentario, algo que les gustaría que tratara en el próximo video, o algo que me quieran aportar, porque es que también uno no es sabio, uno no se las sabe todas. Sería interesante trabajar esos temas para los próximos videos. Y aquí estamos es para aprender, recibo críticas constructivas y sobre todo también felicitaciones, los aplausos. Recibo todo tipo de comentarios, pero positivos. Hay que enfocarse en lo positivo porque para críticas para destruir, no, pues eso no sirve para nada. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos. Me voy a quitar ya las gafitas porque es que la miopía y lo bueno es poder explicarles bien todo esto del cerebro. Puedes retirar esto por acá por un lado. Y nada, pues muchísimas gracias. Espero se pasen por acá. Les voy a dejar abajito en la cajita de comentarios en mi correo, mi número de contacto y todo para que ustedes más adelante, pues, si me quieren escribir, es el correo del canal. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y un gusto tener estudiantes tan pilosos como ustedes. Chao, chao.